Queridos hermanos, buenos días. Una vez más leyendo en presencia de esa maravillosa luz del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a continuar con el video 214, perfil Juan el Bautista, sumisión hasta el sacrificio. Pero antes vamos a hacer una oración preparando el camino. Tenemos que hacer muchas oraciones para ir liberando todos nuestros pecados y pidiéndole a ese Padre Celestial que su luz divina se derrame sobre todos sus hijos, sobre toda persona, sobre toda tribu y toda nación. Señor, libéranos del mar. Te pedimos que nos liberes del mar. Ningún mal nos tocará, Señor. Que sean vergonzados quienes nos desean mal. Que ninguna enfermedad pestilencial se apodere de nuestro cuerpo, Padre Santo. No temeremos a las malas noticias. No seremos visitados por el mar. Contenemos nuestros pies de todo mal camino para guardar de todo mal. Libéranos del hombre malo, Señor. Sana al hombre y pueblo de plaga y de espíritus malos, Padre Santo. Te pedimos que nos liberes del mar. Te pedimos que los malos espíritus sean echados afuera, Señor. No seré bendecido, no seremos vencidos por el mar, sino que venceremos el mar con el bien. Nos vestimos con tu armadura de Dios para resistir en el día malo, Señor. Anulo y anulamos todos los planes y las fuerzas del mar, envidias en contra de nuestras vidas. Que las fuerzas del mar sean quemadas por tu fuego santo, Padre Santo. Que los hombres se arrepientan del mal y se vuelvan a la justicia. Que ningún mal se establezca en nuestras vidas, sino que se restablezca la justicia, Señor. Nos liberamos de todo lo maligno y de toda atadura maligna en el nombre de Jesús. Nos liberamos, Señor, que tus ángeles asciendan y desciendan sobre nuestras vidas. Manda a tus ángeles cerca de nosotros y guárdanos, Señor. Que el ángel del Señor acose al enemigo. Que el ángel del Señor persiga al enemigo. Que tus ángeles peleen por nosotros en los cielos, en contra de los principados. Que el ángel de tu presencia, Señor, nos salve. Que tu ángel enrede los caminos delante de nosotros y nos salve, Señor. Envía delante de nosotros a tu ángel para prosperar nuestros caminos, Señor. Escucha nuestras voces y envía a tus ángeles para liberarnos y preparar tu llegada, Señor. Manda a tus ángeles a ministrarnos, Señor, en acción a la compañía de muchos militares de ángeles. Somos heredado de la salvación. Manda, Señor, a tus ángeles a ministrarnos. Manda a tus ángeles a liberarnos de la mano del enemigo, Padre Santo. Señor, confiésame ante tus ángeles. Envía a tus ángeles, Señor, a ministrarnos. Envía a tus ángeles al encuentro mientras caminamos a nuestro destino, Señor. Manda a tus ángeles para ayudarnos a alcanzar a los perdidos, Padre Santo. Ordena a tus ángeles y tu ejército que peleen por las iglesias y la defienda, Señor. Manda a tus ángeles a herir, a acabar a los demonios que quieran venir a destruirnos, Señor. En el nombre de Jesús, guárdanos del mar y santifícanos, Padre Santo, con tu palabra de verdad y déjanos ser
uno de tus siervos más fieles, Señor, y preparar el camino con santidad para tu llegada, Padre Santo. La gloria sea para ti. Perfil Juan el Bautista, sumisión hasta el sacrificio. Pasajes bíblicos: Lucas 1, 3, 1, 22, Marcos 1, 1, 11, 6, 14, 29, Mateo 3, 1, 12, 11, 1, 19, 14, 1, 12, Juan 1, 6, 9, 19, 34, 3, 22, 36, Filipenses 2, 1, 11. Luego de una espera de 400 años sin ninguna palabra de parte de Dios, Israel finalmente recibió un mensajero de él, Juan el Bautista. Nació de una pareja de ancianos que era estéril, proclamando la vida y un nuevo milagro, no solamente para Elizabeth y Zacarías, sino para el pueblo judío. Para el momento en que Juan estaba en el vientre de Elizabeth, la mano de Dios se hallaba con él, formándolo y guiándolo. A medida que crecía, Juan se fortalecía en espíritu. Lucas 1:80. Tenía una tarea importante que hacer, y por lo que se nos relata, parece que Juan mantuvo su enfoque a lo largo de toda su vida. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Comenzó a predicarle al pueblo. Por mucho tiempo había vivido en tinieblas, y ahora Juan había venido para que diese testimonio de la luz. Juan 1:8. Su predicación provocó agitación en el pueblo, que estaba acostumbrado a escuchar una serie de leyes detalladas que tenían que observar a fin de lograr una esperanza lejana de un día mejor. Sus maestros se sentaban protegidos en el templo y las sinagogas, vistiendo túnicas vaporosas y haciendo alarde de su propia justicia. Juan predica en el desierto vestido de piel de camello y comía insectos y miel silvestre. Decía que el reino de Dios estaba a la mano y enfatizó el arrepentimiento más que las leyes. Juan difería de los escribas y fariseos de su día en casi todos los aspectos. Sobre todo, él no buscaba tener un lugar que fuera prominente a los ojos del pueblo. A pesar de que el tiempo tuvo seguidores y aún hasta algunos discípulos, rápidamente se los entregó al Mesías que venía, declarando: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Juan 3:30. Y lo hizo así con gozo sincero. ¿Qué podemos aprender de este extraño hombre de actitudes extremas? Indudablemente, ninguno de nosotros llevará jamás un mensaje parecido al de Juan. Vestir pieles de animales en la actualidad con frecuencia significaría una enorme y posiblemente inhumana riqueza o bien locura. Haber vivido un tiempo en el desierto en muchas partes del mundo nos dejaría solos y sin que nadie nos escuche, mientras que su dieta podría dar como resultado una mala nutrición. Sin embargo, fuera de estas cosas específicas, las elecciones de Juan nos muestran una forma de vida que debemos adoptar si es que alguna vez queremos poner de relieve, como él lo hizo al Salvador Jesús. El teólogo Dietrich Bonhoeffer ha dicho: si no hay un elemento de ascetismo en nuestra vida, si les damos rienda suelta a los deseos de la carne, descubriremos que es difícil entrenarnos para el servicio de Cristo. Juan entregó su vida cómoda en su hogar, una dieta convencional, la vestimenta y una forma de predicación aceptable para su época, a fin de anunciar la persona de Jesús, que también iba a desafiar las expectativas del pueblo. Él sacrificó su comodidad e imagen por el servicio de Cristo. Finalmente sacrificó su vida de una manera u otra. Nosotros también necesitamos sacrificar nuestra comodidad e imagen para servir a Cristo de la manera
en que Él nos mostró para servirle. Estos ofrecimientos no es necesario que nos desgasten, ni tampoco deberían hacerlo, porque no debemos abordarlos como un legalismo inquebrantable. Sin embargo, es de esperar que suframos algo de incomodidad cuando tratamos de ser fieles. Tenga la seguridad de que mientras cumplimos con el llamado de Dios, nuestra pasión por Él aumentará más de lo que crecerá. El desánimo por lo que hemos dejado hasta aún entregar nuestra vida no nos parecerá demasiado para ofrecerle a Cristo. Francisco de Asís escribió: bendito es el siervo que no se estima a sí mismo mejor cuando es alabado y exaltado por la gente, que cuando es considerado indigno, simple y despreciable, porque lo que es un hombre es ante Dios, eso es y nada más. La fortaleza de espíritu de Juan le permitió verse a sí mismo, no a través de la mirada de las personas, sino a través de los ojos del Señor. Su fuerza de espíritu también le ayudó a vivir sin duda una posición conveniente, sino sirviendo, que podamos practicar el sacrificio personal correcta y apropiadamente mientras nos entrenamos en el servicio de Cristo, y quiera Dios darnos fortaleza tal como se la dio a Juan el Bautista. Reflexión personal. ¿Puede identificar la tarea principal para la que Dios lo creó para que ofrezca durante su vida? ¿Cuál es? Si no está seguro, ¿cuáles son algunas de las formas en que podría comenzar a identificar la intención de manera general para su vida, querido hermano? Juan el Bautista se mantuvo sin vacilaciones a realizar la tarea de proclamar la venida de Cristo. No cayó en la búsqueda de la aprobación de los que los rodeaban y dispuesto se humilló con el propósito de exaltar a Jesús. ¿Qué fuerza por lograr la aprobación de otros o por qué desea tener una posición destacada? ¿O se siente apegado a ciertas comodidades que podrían impedir su servicio a Cristo? ¿Qué disciplinas espirituales o tipo de sacrificio personal podría ayudarle mientras se entrena para expresar con más naturalidad la actitud que tuvo Cristo en estas áreas? A pesar de la ferviente predicación sobre Cristo y su vida entregada al servicio, Juan no comprendía totalmente quién era Jesús o cómo ofrecería salvación. ¿De qué manera la vida de Juan le habla cuando enfrenta dudas en su vida o fe, o cuando se debate con preguntas acerca de Dios como las que no tienen respuesta? Muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se golpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para ello he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole, e hincada de la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira
no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ello. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes. Jesús sana a un paralítico. 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijo a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y los de fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban,
como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El hombre de la mano seca. 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaba para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar a vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. La multitud a la orilla del mar. Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tirón y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiese, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le respondía: mucho para que no le descubriese. Elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateos, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas el Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebub, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y haciéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquier blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de justicia eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. La madre y los hermanos de Jesús. Viene después de sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan.
Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Parábola del sembrador. 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y el sembrador al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no reciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en que quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 70, 60 y a 100 por uno. Nada oculto que no haya de ser manifestado. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que sois, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que sois, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además: así es el reino de Dios, que cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Parábola de la semilla de mostaza. Decía también: ¿a qué haremos semejanza el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas,
y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El uso de Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les aclaraba todo. Jesús clama la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despídanse. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El endemoniado Gadareno. 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido echadas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y aclamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y les rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaron los cerdos huyeron, y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que le habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre,
y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro y Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomándole la mano a la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Análisis y reflexión. 1:35. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Varias veces Marcos menciona que Jesús y los discípulos se apartaron a un lugar desierto para descansar y orar. Nuestra propia formación espiritual se fortalecerá si en nuestra ocupada, agobiada y ruidosa vida encontramos tiempo y lugar para la quietud, la oración, para escuchar a Dios. El tiempo a solas con Él nos renueva la energía para vivir la totalidad de nuestras ocupaciones en el mundo otra vez. 1:35. Soledad y oración. Vea el índice de disciplinas espirituales. 1:40-42. Si quieres, puedes limpiarme. Parte de nuestro crecimiento espiritual es la vida cristiana, es alcanzar a todas las personas con sanidad, compasión y compañerismo. Es la época de Jesús a los leprosos. No se les permitía acercarse a otras personas, sino que eran aislados, estigmatizados y temidos. Sobre todo, jamás se les debía tocar, pero Jesús se acerca y toca a este hombre para sanarlo y restaurarlo. El leproso nos enseña cómo orar cuando dice: si quieres, puedes limpiarme. Dios tiene el poder para sanar y responder nuestras oraciones. Sin embargo, los resultados que nosotros deseamos cuando oramos, siempre necesitamos ubicarlos dentro del plan y los propósitos más amplios de Dios. 2:2-5. Hijo, tus pecados te son perdonados. Dios no nos ha llamado solamente para nuestra formación espiritual individual, sino para hacerlo también dentro de las comunidades de fe. Oramos unos por otros y trabajamos por la sanidad y la salud de otros. Así como estos 4 amigos del paralítico le ayudaron a recibir la sanidad que necesitaba, Jesús conecta la sanidad y el perdón. Reconoce que la culpa o el autodesprecio pueden paralizar nuestro espíritu tanto como la enfermedad física o las heridas pueden paralizar nuestros miembros.
2, 13, 15. Y toda la gente venía a él. Jesús llama a todo tipo de personas para que sean sus discípulos. Los colectores de impuestos no eran muy estimados en la sociedad. Sin embargo, Jesús llamó a Leví para que lo siguiera. Jesús se sentaba a la mesa de publicanos y pecadores, escandalizando a aquellos que intentaban sinceramente seguir la ley y servir a Dios. Todos son bienvenidos a la mesa del Señor. En nuestra práctica de la vida cristiana necesitamos la compañía de personas diferentes en nuestras cenas y en la cena del Señor. Las personas que son diferentes a nosotros nos ayudan a experimentar la presencia del Señor de maneras nuevas. 2, 18, 19, ayuno. Vea el índice de disciplinas espirituales. 2, 27. Y no el hombre por causa del día de reposo. Ya no existen más leyes que impidan hacer negocios, lo prohíban los deportes de los niños. El día domingo, nuestra cultura ha perdido hace mucho el concepto del descanso sabático, aunque guarda el día de Sabbat. Tenía el propósito de dar libertad a los trabajos, no solamente a los humanos, sino también a los animales, bestias de carga y a la tierra misma. Si trabajamos constantemente y les pedimos a otros que trabajen constantemente para nosotros, nos esclavizamos a nuestra economía y a nuestros propios esfuerzos. Llegamos a creer que todo depende de lo que podemos proveernos nosotros mismos. Mantener un ritmo de descanso sabático nos recuerda que Dios es el hacedor y dador de todas las cosas buenas, atempera y nuestra eterna inquietud por adelantarnos. 3, 16, 19. Tadeo, Simón el cananista. Reconocemos algunos de los más famosos y los de mala fama, discípulos, pero hay muchos que esta lista de los que no sabemos nada en absoluto en nuestro propio discipulado. Se nos puede pedir que hagamos algún tipo de trabajo o a tomar una postura que nos hace conocidos ante los demás, pero frecuentemente el discipulado consiste en ser fieles en lo poco, aún en actos comunes de servicio cristiano que tal vez pasen inadvertidos a todos excepto para Dios. 3, 22, 29. Pero cualquiera que blasfeme no tiene jamás perdón. Indudablemente debemos tener cuidado con nuestro lenguaje y cómo hablamos de Dios. Pero estos versículos no se refieren simplemente a tomar el nombre del Señor en vano. La blasfemia es mucho más seria que eso. Aquellos que se oponían a Jesús declaraban que su poder para echar fuera demonios provenía de una entidad demoníaca principal, Beelzebú. A esta seria acusación de que el poder del Espíritu Santo en realidad era un poder demoníaco se le identifica como blasfemia. El cambio radical a la sanidad que Dios trae a través de Jesús jamás tienen como propósito destruir o denigrar, siempre son para nuestra edificación y salud. 3, 31, 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios. La familia en la vida judía era extremadamente importante y valiosa. Las genealogías en la Biblia atestiguan esta importancia. La instrucción religiosa, viabilidad económica y los reclamos por la tierra están ligados a la vida de la familia. Las familias representaban las múltiples generaciones y también estaban relacionadas con tribus específicas dentro de Israel. La lealtad familiar, el respeto y la obediencia eran sellos distintivos de la vida familiar judía. En varias partes el Evangelio comienza a transformar la definición de familia en formas radicales. Por ejemplo, los hijos dejan los negocios familiares de pesca para seguir a Jesús. Aquí Jesús ofrece una definición de familia que debe haber asombrado a sus oyentes al ubicar al parentesco como un tema de biología o lealtad humana, sino a la lealtad, respeto y obediencia a la voluntad de Dios.
Indudablemente que el concepto de una familia extendida repentinamente toma porciones muy amplias. Jesús no defiende la hostilidad hacia la familia de una persona. Sin embargo, deja claro que amar y seguir a Dios nos une mucho más profundamente que cualquier tipo de lazo de parentesco humano. Aprender a amar y cuidar con la misma dedicación a aquellos que quienes estamos unidos por la fe, como cuidamos de los miembros de nuestra familia, reordena nuestras prioridades y recursos. 4.2. Si les enseñaba por parábolas muchas cosas. Jesús con frecuencia usaba parábolas para poder enseñar y llevar a nuestros conocimientos y descubrimientos a sus oyentes. La palabra griega parábola viene de las palabras más pequeñas reunidas que significan algo así como acerca o poner al costado de, o con el significado de comparar. Por lo tanto, Jesús dirá: el reino de Dios es semejante a las parábolas de Jesús. Usan elementos de vida común, diaria. El argumento es a la vez interesante y accesible. Con frecuencia existe un elemento sorpresa. Era común considerar que cada elemento o carácter en una parábola estaba en representación de algo muy específico, como en una alegoría. En la actualidad existe una valoración del final abierto que ofrecen muchas de estas parábolas. Nos invitan a entrar en la historia y nos ofrecen la oportunidad de ver las cosas desde perspectivas distintas. Las parábolas en su mayoría no nos golpean la cabeza como una lección obvia para que aprendamos a un tema que tengamos que entender. Las parábolas nos piden que nos ubiquemos dentro de la historia y exploremos su significado mientras buscamos vivir fielmente en el reino de Dios. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Las parábolas con frecuencia no resultan claras inmediatamente, sino que requieren que razonemos un poco para penetrar su significado. Jesús comienza y termina esta parábola del sembrador con las palabras oíd, oiga. Esa es la clave para poder comprenderla. La palabra de Dios requiere que escuchemos minuciosamente si estamos dispuestos a cultivar un medio ambiente sano en el cual pueda crecer y florecer en nosotros para hacer bien en el mundo. Esta parábola nos recuerda que hay muchos desafíos para hacer crecer nuestra fe. No la podemos dar por descontada. Nuestra respuesta. 4.22. Secreto. Dallas Williams, en el espíritu de las disciplinas, define el secreto como abstenernos de que nuestras buenas obras y cualidades sean conocidas. Pero este versículo y sus asociados en Mateo y Lucas hablan de que todos nuestros secretos, los buenos y malos, son revelados. 10.26, 12.2. ¿Cuál, querido hermano, es la conexión entre mantener nuestras buenas obras y cualidades en secreto y que todos nuestros secretos sean revelados? Hermano, esto nos da motivación extra para que silenciemos las buenas obras que hacemos. 4.30-32. El reino de Dios es como el grano de mostaza. Los discípulos de Jesús aprenden a buscar señales, aún las más pequeñas. El reino de Dios, no se encuentra solamente, ni siquiera básicamente, en personas o lugares de poder, riqueza o gran fuerza, como la pequeña semilla de mostaza, que cuando crece en su totalidad aún sigue siendo un arbusto, a diferencia de cedros del Líbano. El reino puede ser imponente o sobrecogedor, sin embargo, es lo suficientemente fuerte como para que los pájaros puedan anidar a su sombra, para que la esperanza tenga un lugar donde crecer, para que la libertad se pueda arraigar y que la fe de unos pocos influencie en las muchas hacia la justicia y la paz. 4.35-41. Y echaba las olas en la barca,
Esta escena describe el caos fuera, la tormenta en el mar y el caos y pánico dentro. El temor de los discípulos, al menos 4 discípulos eran pescadores experimentados, por lo que inferimos que esta tormenta debe haber sido muy feroz para que ellos estuvieran atemorizados. Incluso los pecadores experimentados o discípulos comprometidos de Jesús pueden llegar a estar atemorizados en tiempos de terror o incertidumbre. En medio de esta tormenta Jesús duerme. Esta historia ofrece significado a nivel literal y figurativo. El mundo de la naturaleza puede y trae terribles tormentas y debemos tomar las precauciones necesarias. A nivel figurativo, existen muchas tormentas en las que la vida nos hace sentir indudablemente empantanadas físicas, emocional y espiritualmente. Con frecuencia, una de las primeras consecuencias cuando tenemos temor e incertidumbre es nuestra incapacidad para dormir en paz y descansar. Sin embargo, aquí Jesús duerme pacíficamente y sin temor en medio de una tormenta de viento y olas. Él duerme con confianza y tranquilidad porque sabe que en la vida o la muerte pertenece a Dios. El Señor tiene poder sobre todo, incluyendo la naturaleza misma. Las palabras que Jesús les dice, viento y a las olas, también son para los discípulos de entonces y de ahora. Callad, enmudece. Creed que Jesús es el Hijo de Dios y tiene poder para salvarnos y reemplazar el temor con una confiada tranquilidad que es lo que nos permite dormir en paz. 5:1-20. Vino a su encuentro. Un hombre con un espíritu inmundo. Jesús pasa una región de gentiles y rompe así la barrera entre judíos y gentiles. Al ir al encuentro de lo demoníaco, derriba la barrera entre las cosas que se pensaban que eran puras y las impuras de acuerdo a la tradición judía. El hombre está poseído por un espíritu y vive en medio de las tumbas y cerca de un hato de puercos, todo considerado impuro. Con Jesús, todas las divisiones estables se transforman en inestables y Él las reordena. Podríamos muy bien considerar qué significa esto para nuestros encuentros personales con extraños. Luego de que recibamos sanidad, este hombre desea seguir a Jesús a los nuevos sitios a donde él se dirigía para proclamar el Evangelio. Pero Jesús le dice que se quede donde está. Versículo 19. No todos somos llamados para trabajar en zonas lejanas o en algún nuevo lugar. Tal vez podemos servir a Dios mejor justamente en nuestro vecindario, comunidad, iglesia, así como también decirle a otros cuánto ha hecho el Señor por nosotros y cuánta misericordia nos ha mostrado. Versículo 19. 5:21-43. Y vino uno de los principales de la sinagoga, pero una mujer que padecía. Que esta sección tenemos 2 diferentes tipos de personas y cada una viene a Jesús con una necesidad desesperada. Una mujer desconocida, desechada, necesita ser sanada de flujo de sangre. Un renombrado y respetado líder de la sinagoga viene porque su hija se está muriendo, en realidad ya muerto. La mujer encuentra sanidad aún en los bordes de la presencia de Jesús y es restaurada a la comunidad. Cuando Jesús llama hija, versículo 34, la pequeña es restaurada a la vida y su familia cuando Él la toma de su mano. Versículo 41-42. No importa quiénes somos, podemos venir a Dios con nuestras más profundas necesidades, sabiendo que Él tiene el poder para restaurarnos. Para algunos de nosotros la restauración de Dios vendrá con la sanidad física en esta vida. Para otros la restauración completa vendrá únicamente en la vida venidera. Una de nuestras más poderosas afirmaciones de fe es que en la vida o en la muerte le pertenecemos a Dios. 6:7-13. Comenzó a enviarlos de 2 en 2. La manera de entrenar a los discípulos en el tiempo de Jesús era aparentemente muy simple.
Ellos debían escuchar las palabras de su maestro, observar cómo actuaba y luego intentar decir y hacer lo que él hacía. Podemos aprender que de la misma manera en la actualidad, a medida que maduramos espiritualmente, nos entregamos más y más completamente al cuidado y resguardo de Dios. Nuestra seguridad no se encuentra en las posesiones, sino que le pertenecemos a Él. Encontramos coraje para tomar riesgo por el bien, el Evangelio, cuando nos acercamos a otros con hospitalidad, sanidad y esperanza. Continuamos la misión de los primeros discípulos, cuando proclamamos las buenas nuevas de Jesús y trabajamos por la sanidad y la salud como individuos y grupos. Los discípulos viajaban sin equipaje, dándose cuenta de su interdependencia con otros y sobre todo de su dependencia de Dios. Que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu. Amén. Dios los bendiga.